La ley de la atracción en el mundo del pensamiento. Parte 3. El profesor William James, conocido profesor y escritor de psicología, dice, con mucha razón: lo más importante en toda educación es convertir nuestro sistema nervioso en un aliado en lugar de en un enemigo. Para ello debemos hacer de manera habitual y automática, tan pronto como nos sea posible, todas las acciones útiles que podamos y evitar con gran cuidado todo aquello que pudiera ser perjudicial. En la adquisición de un nuevo hábito, o al soltar uno viejo, es necesario que nos lancemos a ello con una iniciativa tan intensa y decidida como nos sea posible. No hay que permitir que suceda ninguna excepción hasta que el nuevo hábito esté bien enraizado en la vida. No dejes pasar la primera oportunidad que tengas de actuar sobre todas las resoluciones que tomes y cualquier impulso emocional que puedas experimentar en la dirección de los hábitos que aspiras incorporar. Este consejo resultará familiar para todos los estudiantes de ciencia mental, pues trata la cuestión con mucha más sencillez que cualquiera de nosotros. Nos inculca la importancia de trasladar a la mente subconsciente los impulsos adecuados, para que se conviertan en automáticos y en una segunda piel. Nuestra mentalidad subconsciente es un gran almacén de todo tipo de sugerencias, tanto de nosotros mismos como procedentes de los demás y, como es la mente del hábito, debemos tener cuidado y enviarle el material adecuado a partir del que cree hábitos. Si nos acostumbramos a llevar a cabo ciertas actividades, podemos estar seguros de que la mentalidad subconsciente nos irá facilitando la realización de lo mismo una y otra vez, resultándonos en cada ocasión más fácil, hasta que al final nos hallemos firmemente amarrados con las sogas y cadenas del hábito, de la costumbre, y nos resulte más o menos difícil, a veces casi imposible, liberarnos a nosotros mismos de esa cosa aborrecible. Hemos de cultivar buenos hábitos para cuando llegue la ocasión de ejercerlos. Llegará el momento en que deberemos hacer gala de nuestros mejores esfuerzos, y depende de nosotros ahora mismo que cuando surja la necesidad nos halle preparados para hacer lo que corresponda, de manera automática y casi sin pensar, o bien luchando para deshacernos de las cadenas de lo opuesto a lo que deseemos en ese momento. Debemos mantenernos al tanto en todo momento a fin de evitar la formación de hábitos indeseables. Puede que hoy no parezca perjudicial hacer cierta cosa, o tal vez tampoco nos lo parezca mañana, pero puede que sí resulte muy perjudicial crear el hábito de hacer eso en particular. Si te vieses en la tesitura de tener que responder a la pregunta, ¿cuál de estas dos cosas debería hacer?, la mejor respuesta es: haré lo que quisiera que se convirtiese en un hábito para mí. Al dar forma a un nuevo hábito, o al romper uno antiguo, debemos emprender esa labor con todo el entusiasmo posible, a fin de ganar el máximo terreno posible antes de que la energía se expanda cuando encuentre la fricción de los hábitos opuestos ya formados. Debemos empezar creando una impresión lo más intensa posible en la mentalidad subconsciente. Luego tenemos que permanecer constantemente en guardia contra las tentaciones que pudieran surgir de quebrar la nueva resolución, solo por esta vez. Esta idea del solo por esta vez acaba con más buenas resoluciones que cualquier otra causa. En el momento en que uno se abandona al solo por esta vez, se introduce una cuña que al final acabará quebrando la resolución. También es muy importante el hecho de que cada vez que te resistes a la tentación, más fuerte se torna tu resolución. Actúa sobre tu resolución tan pronto y tan a menudo como sea posible, pues con cada manifestación del pensamiento en acción, más fuerte se torna. Cada vez que la apoyas con una acción, estás reforzando la resolución original. A la mente se la ha comparado con una hoja de papel doblado. A partir de ese momento siempre tiene la tendencia a plegarse por el mismo doblez, a menos que creemos un nuevo doblez, que será el que siga a partir de entonces. Los dobleces son hábitos y cada vez que hacemos o creamos uno a la mente le resulta más fácil plegarse por los mismos dobleces. Debemos contar con los dobleces mentales correctos. Capítulo 10. La psicología de la emoción. Es posible pensar en las emociones independientemente del hábito. Podemos pensar con facilidad en adquirir hábitos de acción e incluso de pensamiento,
pero también podemos considerar las emociones como algo relacionado con sentir y bastante separado del esfuerzo intelectual. No obstante, y a pesar de la distinción entre ambos, los dos dependen en gran parte del hábito, y uno puede reprimir, aumentar, desarrollar y cambiar las propias emociones, igual que pueden regularse los hábitos en la manera de actuar y de ver las cosas. La psicología sostiene el axioma: las emociones se hacen más profundas mediante la repetición. Si una persona permite que determinada sensación se apodere de ella, le resultará más fácil ceder a esa misma emoción en una segunda ocasión, y así, hasta que esa emoción o sensación en particular se convierta en una costumbre para ella. Si una emoción indeseable demuestra sentirse inclinada a morar de manera permanente en ti, lo más conveniente sería que empezases a trabajar para desembarazarte de ella, o al menos para dominarla. Y el mejor momento para hacerlo es al principio, pues cada repetición hace que el hábito se enraice más y que la tarea de desplazarlo resulte más difícil. ¿Alguna vez sentiste celos o envidia? Si es así, recordarás lo insidioso que fue su primera aproximación, de qué manera sutil vertió odiosas sugerencias en tu oído dispuesto a recibirlas, y cómo poco a poco, con la continuidad de esas sugerencias, finalmente acabaste viendo a través del prisma verde de la envidia o los celos. La envidia tiene un efecto sobre la bilis y envenena la sangre. Por eso se la asocia con el color verde. Recordarás cómo pareció crecer, tomar posesión de ti hasta que apenas te la pudiste sacudir. La siguiente vez te resultó más fácil sentir envidia o celos. Parecía traer a tu presencia todo tipo de objetos que aparentemente justificaban tus sospechas y sensaciones. Todo parecía verde, ese monstruo gordo y verde. Y lo mismo sucede con cada sensación o emoción. Si te abandonas a un ataque de cólera, te resultará más fácil sentirte colérico la próxima vez, frente a una provocación menor. El hábito de sentir y actuar mezquinamente no tarda mucho en echar raíces en un nuevo hábitat siempre que se le anime a hacerlo. La preocupación es el gran hábito que tiende a engordar. La gente empieza preocupándose de cuestiones importantes y luego comienza a hacerlo sobre pequeñeces. Y entonces la menor insignificancia les preocupa y perturba. Se imaginan que está a punto de sobrevenirles todo tipo de hechos fatales. Si inician un viaje están seguros de que se estrellarán o naufragarán. Si llega un telegrama, indudablemente contiene noticias horribles. Si un niño parece estar un poco calmado, la madre preocupada solo piensa en que enfermará y morirá. Si el marido parece pensativo y le da vueltas a algún negocio en su cabeza, la buena esposa está convencida de que está empezando a dejar de quererla y se abandona al llanto. Es el cuento de nunca acabar: preocupación, 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 y cada vez que te abandonas a ella, más fuerte se hace el hábito. Al cabo de poco tiempo ese pensamiento continuo pasa a la acción. No solo la mente está envenenada por esos pensamientos tristes, sino que la frente empieza a mostrar profundas arrugas entre las cejas y la voz adopta ese tono rasposo y quejumbroso tan común entre las personas preocupadas. El estado mental conocido como criticón es otra emoción que engorda con el ejercicio. Primero se encuentra una falta en tal cosa, luego en esa otra, y finalmente en todo. La persona se convierte en una gruñona crónica, una pesadez para amigos y familiares, y alguien que los extraños prefieren evitar. Las mujeres pueden llegar a convertirse en grandes gruñonas, pero no porque los hombres sean mejores, sino porque sencillamente un hombre gruñón puede deshacerse del hábito gracias a otros hombres que no le aguantarán la tontería. Se da cuenta de que no hace más que empeorar su situación y se sacude el hábito, mientras que una mujer tiene más oportunidades de recrearse en él. Porque este continuo gruñir no es más que una cuestión de costumbre. Nace y se desarrolla a partir de una pequeña semilla, y cada vez que uno se recrea en él, echa otra raíz, rama o zarcillo, afianzándose cada vez más en quien le ha proporcionado terreno para crecer. La envidia, la falta de generosidad o las habladurías son hábitos de este tipo.
Las semillas están latentes en el interior de todos los seres humanos, y solo necesitan un buen terreno y un poco de riego para cobrar vigor y fortaleza. Cada vez que te abandonas a esas emociones negativas, más fácil te resulta volver a caer en ellas o en otras parecidas. A veces, al animar una emoción indigna, resulta que se están creando las condiciones para el desarrollo de toda una familia de esas malas hierbas mentales. Ahora bien, aquí no se está dando una prédica ortodoxa contra el pecado o los malos pensamientos. Se trata únicamente de llamarte la atención acerca de la ley que subyace a la psicología de la emoción. No es ninguna novedad, es vieja como el mundo, tan vieja que muchos de nosotros la hemos olvidado. Si deseas manifestar esos rasgos desagradables e ingratos continuamente y sufrir la infelicidad que aportan, no dejes de hacerlo, es asunto tuyo y estás en tu derecho. No es asunto mío, y no te estoy predicando, pues ya tengo bastante con estar atento a mis propios hábitos y actos indeseables. Solo te estoy hablando de la ley que regula la cuestión y de ti depende el resto. Si deseas liquidar esos hábitos, es conveniente que sepas que tienes a tu disposición varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, siempre que te descubras abandonándote a un pensamiento o sensación negativos, debes agarrarlos y decirles con firmeza, fuera de aquí. Al principio no será tan fácil, y se le pondrán los pelos de punta, arqueará el lomo y gruñirá como si fuese un gato ofendido. Pero no te preocupes, solo tienes que decir, desaparece. La próxima vez no se mostrará tan confiado y agresivo, sino que manifestará un poco de miedo. En cada ocasión que reprimas o ahogues una tendencia de este tipo, más débil se tornará, y más fuerte serás tú. Relaja el ceño, ilumina la mirada, contrae el aspecto dorsal en lugar del ventral, habla en un tono más elevado y haz un cumplido genial. Tu corazón debe de estar frígido de veras si con todo eso no empieza a deshelarse. Capítulo 11. Desarrollar nuevas células cerebrales. He hablado del plan para deshacerse de estados sensitivos indeseables y expulsarlos. Pero hay un método mucho mejor, que es cultivar la sensación o emoción directamente opuesta a la que se desea erradicar. Somos muy capaces de considerarnos a nosotros mismos como resultado de nuestras emociones y sensaciones, y de creer que esas sensaciones y emociones somos, nosotros. Sin embargo, eso está lejos de ser así. Es cierto que la mayoría de la humanidad es esclava de sus emociones y sensaciones, que está muy dominada por ellas. Los individuos creen que las sensaciones son elementos que nos dirigen y de los que uno no puede liberarse, así que dejan de rebelarse. Ceden a las sensaciones sin ninguna duda, aunque tal vez sepan que la emoción, o rasgo mental, está calculada para herirlos y para provocar infelicidad y fracaso en lugar de felicidad y éxito. Se dicen, estamos hechos de esa manera, y se lo creen. La nueva psicología enseña a la gente cosas mejores. Les dice que son dueños de sus emociones y sensaciones, en lugar de sus esclavos. Les enseña que pueden desarrollarse células cerebrales que se manifestarán en tendencias deseables, y que las viejas células cerebrales que se han manifestado de manera tan desagradable pueden añadirse a la lista de asuntos que hay que retirar, dejando que se atrofien por falta de uso. La gente puede transformarse y cambiar toda su naturaleza. No es una mera teoría, sino un hecho palpable que se han encargado de demostrar miles de personas y que cada vez llama más la atención de la humanidad. Sea cual fuere la teoría mental que apoyemos, debemos admitir que el cerebro es el órgano y el instrumento de la mente, al menos en nuestro estado presente de existencia, y que esa es la manera en que debemos considerar al cerebro. Este es como un maravilloso instrumento musical, que cuenta con millones de teclas, con las que creamos innumerables combinaciones de sonidos. Venimos al mundo con ciertas tendencias, temperamentos y predisposiciones. Podemos achacar esas tendencias a la herencia, o bien a teorías de preexistencias, pero el hecho es el mismo, no varía. Algunas teclas parecen responder a nuestro contacto con mayor facilidad que otras.
Algunas notas parecen reaccionar mejor al paso de la corriente de las circunstancias sobre las cuerdas. Y otras vibran con menor facilidad. Pero sabemos que a menos que hagamos un esfuerzo de voluntad para apagar el sonido de algunas de esas cuerdas que suenan con tanta facilidad, acabará siendo más difícil hacerlas sonar, y no será tan fácil que vibren al son de las circunstancias. Y si nos ocupamos de algunas de las otras teclas que no acaban de producir una nota clara, no tardaremos en afinarlas, sus notas sonarán claras y vibrantes, y ahogarán los sonidos menos agradables. Contamos con millones de células cerebrales que no utilizamos y que esperan nuestros cuidados. Estamos acostumbrados a tratar con algunas de ellas, y con otras trabajamos sin parar. Podemos dar cierto descanso a esas células si utilizamos otras. El cerebro puede parecer entrenado y cultivado de una manera increíble para alguien que no se haya fijado en la cuestión. Las actitudes mentales pueden adquirirse y cultivarse, cambiarse y descartarse, a voluntad. Ya no hay excusa para que la gente manifieste estados mentales desagradables o perjudiciales. Todos contamos con el remedio en nuestras manos. Adquirimos hábitos de pensamiento, sentimiento y acción a través de su uso repetido. Podemos nacer con una tendencia en cierta dirección o bien adquirir tendencias a través de las sugerencias de otros. También están las procedentes de las lecturas y de escuchar a profesores y maestros. Somos un fardo de hábitos mentales. Cada vez que nos abandonamos a un pensamiento o hábito indeseable, más fácil nos resulta repetir ese pensamiento o acción. Los científicos mentales acostumbran a hablar de pensamientos deseables o de actitudes mentales, positivos, y de los indeseables como negativos. Existe una buena razón para ello. La mente reconoce de forma instintiva ciertas cosas como buenas para el individuo al que pertenece y abre camino para esos pensamientos, poniéndoles el mínimo de resistencia. Tienen un efecto mucho mayor que un pensamiento indeseable, y un pensamiento positivo puede neutralizar varios negativos. La mejor manera de superar pensamientos indeseables o negativos, así como sentimientos y emociones, es cultivar los positivos. El pensamiento positivo es la planta más recia, y con el tiempo acabará expulsando al negativo al retirarle el alimento necesario para su existencia. Al principio, el pensamiento negativo ofrecerá una vigorosa resistencia, claro está, pues estará luchando por su supervivencia. Tal y como se dice actualmente, ve acercarse su final, siempre y cuando se permita crecer y desarrollarse al pensamiento positivo, y en consecuencia, a la persona le dificulta las cosas hasta que ésta deja de alimentarlo. A las células cerebrales les gusta tan poco permanecer apartadas como a cualquier otra forma de energía viva, y se rebelan y luchan hasta que se debilitan tanto que no pueden seguir haciéndolo. El mejor método es dejar de hacer caso a esas malas hierbas de la mente y dedicar todo el tiempo posible a regar las nuevas y hermosas plantas del jardín de la mente, ocuparse de ellas y cuidarlas. Por ejemplo, si tiendes a odiar a la gente, puedes superar ese pensamiento negativo cultivando amor en su lugar. Piensa en el amor y manifiéstalo todo lo posible. Cultiva pensamientos de benevolencia y actúa con tanta amabilidad como puedas con todo aquel con quien entres en contacto. Al principio no te resultará nada fácil, pero poco a poco el amor irá dominando al odio, hasta que éste empiece a declinar y marchitarse. Si tiendes hacia la tristeza, cultiva una sonrisa y una visión alegre de las cosas. Insiste en tener las comisuras de los labios curvados hacia arriba y mantén la actitud de ver el lado bueno de las cosas. Los diablos de la tristeza se rebelarán, desde luego, pero no les hagas caso y sigue cultivando optimismo y alegría. Permite que tu lema sea luminoso, alegre y feliz, e intenta estar a la altura. Estas recetas pueden parecer antiguas y gastadas, pero son verdades psicológicas y las puedes utilizar en tu beneficio. Si comprendes una vez la naturaleza de este asunto, entenderás y aprovecharás las afirmaciones y autosugestiones de varias escuelas. Utilizando este método puedes tornarte energético en lugar de desidioso, activo en lugar de perezoso.
La gente del nuevo pensamiento suele tener mucho que decir acerca de controlar el pensamiento y, en realidad, es necesario controlar el pensamiento a fin de obtener resultados. Pero también se necesita algo más. Debes manifestar el pensamiento hasta que se convierta en un hábito en ti. Los pensamientos toman forma en la acción, en la manifestación, y a su vez las acciones influyen en ellos. Así que manifestando ciertas maneras de ver las cosas, las acciones reaccionan sobre la mente, aumentando el desarrollo de la parte de la mente que está íntimamente relacionada con ese acto. Cada vez que la mente considera un pensamiento, más fácil es la acción resultante, y cada vez que se ejecuta una acción, más fácil se torna albergar el pensamiento correspondiente. Así que ya lo ves, acción y reacción es algo que funciona en ambos sentidos. Si te sientes alegre y feliz, es muy natural que te rías. Si te ríes un poco, empezarás a sentirte luminoso y alegre. ¿Comprendes lo que quiero decir? Te lo explicaré en pocas palabras. Si deseas cultivar un cierto hábito o acción, comienza cultivando la actitud mental correspondiente. Y para cultivar esa actitud mental, empieza manifestando o llevando a cabo el acto que corresponde al pensamiento. Ahora comprueba si puedes aplicar esta regla. Ocúpate de algo que sientas que hay que hacer pero de lo que no tengas ganas de ocuparte. Cultiva el pensamiento que conduce a esa actitud y dite a ti mismo, me gusta hacer esto y lo otro, y luego lleva a cabo el movimiento, con alegría, recuerda, y manifiesta el pensamiento que quieres que se ocupe de esa tarea. Interésate en hacerlo, estudia la mejor manera de hacerlo, piensa en ello, tómatelo en serio y verás cómo lo haces con una considerable cantidad de placer e interés, estarás cultivando un nuevo hábito. Si prefieres intentarlo con algún rasgo mental del que desearías deshacerte, el proceso funciona de la misma manera. Empieza cultivando el rasgo contrario, piensa en él y manifiéstalo con toda tu alma. Luego observa el cambio que te sobrevendrá. No te desanimes ante la resistencia que hallarás al principio, sino que deberás decirte, con alegría, puedo hacerlo y lo conseguiré, y esfuérzate. Lo que importa en este caso es mantenerse alegre e interesado en el proceso. Si lo consigues, el resto es coser y cantar. Capítulo 12. El poder de atracción, la fuerza del deseo. Ya hemos visto la necesidad de deshacerse del miedo, de que tu deseo cuente con la máxima fortaleza para trabajar. Suponiendo que hayas llegado a dominar esta parte de la tarea, o al menos empezado a recorrer el camino que conduce a tal dominio, ahora te llamaré la atención acerca de otra importante cuestión también relacionada. Me referiré a la cuestión de las filtraciones mentales. No estoy hablando de la filtración que procede de tu fracaso a la hora de guardar tus propios secretos, que es importante, pero que forma parte de otra cuestión. La filtración a la que me refiero es la ocasionada por el hábito de que la atención se sienta atraída y distraída por cualquier fantasía o capricho. Para conseguir algo es necesario que la mente se enamore de ello, y sea consciente de su existencia, casi con exclusión de todo lo demás. Debes enamorarte de aquello que deseas obtener, igual que si conocieses a la mujer o al hombre con el que deseas casarte. No estoy diciendo que debas convertirte en un monomaníaco del tema y que pierdas todo interés en cualquier otra cosa de este mundo. Eso no funcionaría, pues la mente debe contar con esparcimiento y cambio. Lo que digo es que has de estar tan concentrado en el objeto deseado que todo lo demás parezca tener una importancia secundaria. Un hombre enamorado puede resultar muy agradable para todos los demás y llevar a cabo sus deberes y gozar de los placeres de la vida con buen talante, pero interiormente todo lo que se dice a sí mismo es, para mí solo hay una chica, y todas sus acciones están dirigidas a conseguir a esa chica y a crear un hogar cómodo para ella. ¿Comprendes qué quiero decir? Debes enamorarte de aquello que deseas, y debes enamorarte hasta la médula. Nada de ese tipo de amor ligue ni de hoy sí y mañana no, sino que debe ser de ese tipo antiguo,
que hacía que un joven no pudiera meterse en la cama si no daba un paseo cerca de la casa de su novia, para asegurarse de que el edificio seguía allí. Así sí. Y el hombre o la mujer en busca del éxito deben convertir esa cosa deseada en su principal pasión, tienen que concentrar su mente en la gran ocasión, en la oportunidad óptima. El éxito provoca celos. Le pide a un hombre todo su afecto, y si éste empieza a flirtear con otras pitonisas de feria, no tarda en darle la espalda. Si un hombre se desvía de su principal interés, acabará siendo un perdedor. La fuerza mental opera mejor cuando está concentrada. Hay que dedicar a lo que se desea todas las fuerzas disponibles. Igual que un hombre que está enamorado no deja de trazar planes con los que pueda agradar a la bella de turno, lo mismo hará quien esté enamorado de su trabajo o negocios, y el resultado será que 100 planes se manifestarán en el campo de la conciencia, muchos de ellos de gran importancia. La mente opera en el plano subconsciente, recuérdalo, y casi siempre de acuerdo con la pasión o el deseo predominante. Arreglará cosas y compondrá planes y proyectos que surgirán en tu conciencia cuando más los necesites y sentirás ganas de gritar de alegría, como si hubieses recibido una gran ayuda externa. Pero si dispersas tu fuerza de pensamiento, la mente subconsciente no sabrá cómo agradarte y el resultado será que no repararás en esta fuente de ayuda y asistencia. Además de eso, serás inconsciente del potente resultado de concentrar el pensamiento en la elaboración consciente de los detalles de tus planes. Y además, el ser cuya mente está repleta de una docena de intereses fracasa a la hora de ejercer el poder de atracción que manifiesta quien solo tiene una pasión rectora y no puede atraer personas, cosas y resultados que le ayudarían en el trazado de sus planes. También fracasará a la hora de situarse en la corriente de atracción en la que entraría en contacto con quienes estarían encantados de ayudarle por compartir intereses. Me he percatado, en mis propios asuntos, de que cuando permito que cualquier distracción externa me aparte de mi línea de trabajo habitual, no pasa mucho tiempo antes de que me empiecen a devolver recibos y que mis asuntos demuestren claros signos de falta de vitalidad. Ahora bien, habrá quien diga que la causa es que habré dejado algunos asuntos sin solucionar, asuntos que habría hecho si mi mente hubiera estado concentrada en ellos. Es cierto, pero también he percibido resultados similares en casos en los que no había nada que hacer, casos en los que la semilla estaba sembrada y la cosecha no tenía más que madurar. Y en esos casos, en cuanto dirigí mi pensamiento a la cuestión, la semilla empezó a brotar. No estoy sugiriendo que tuve que emitir una enorme cantidad de ondas mentales con la idea de afectar a otras personas, de ninguna manera. Simplemente comencé a darme cuenta de que me hallaba en posesión de algo muy beneficioso, que interesaba a otras muchas personas, y que estaba encantado de que todo el mundo pudiera tener acceso a ello. Mi pensamiento parecía revitalizar el trabajo, y las semillas empezaron a dar fruto. No es ninguna fantasía, pues lo he experimentado en varias ocasiones. He hablado con otras muchas personas de este tema y he descubierto que nuestras experiencias encajan perfectamente. Así que no hay que caer en el hábito de permitir esas filtraciones mentales. Mantén el deseo fresco y activo, y deja que lleve a cabo su labor sin las interferencias de deseos contrapuestos. Mantente enamorado de aquello que deseas alcanzar, alimenta tu fantasía con ello, considéralo conseguido, pero no pierdas el interés. Mantén tu atención en tu interés primordial y mantén tu pasión rectora fuerte y vigorosa. No seas un polígamo mental, el ser humano solo necesita un amor mental, es decir, ten tus deseos uno a uno. Algunos científicos han afirmado que algo que pudiera denominarse amor subyace en el fondo de toda vida. Sostienen que el amor de la planta por el agua hace que extienda sus raíces hasta hallar el objeto amado. Dicen que el amor de la flor por el sol la hace apartarse de los lugares oscuros, para poder recibir luz. Las denominadas afinidades químicas son en realidad una forma de amor. Y el deseo es una manifestación de este amor de la vida universal. Así que no estoy simplemente utilizando una metáfora cuando te digo que debes amar aquello que deseas conseguir.
Nada excepto un amor intenso te permitirá superar los numerosos obstáculos que se alzarán en tu camino. Solo ese amor te permitirá soportar las pesadas pruebas de esa tarea. Cuanto más desees algo, más lo amarás, y cuanto más lo ames, más intensa será la fuerza de atracción hacia su consecución, tanto en tu interior como fuera de ti. Así que ama una cosa en cada ocasión, no seas un mormón mental. Gracias por llegar hasta aquí, recuerda darle like al video y suscribirte si te gusta este contenido. Nos vemos en el siguiente video.